Hola, mi nombre es José Daniel Montero y ahora vamos a ver esta clase que es por qué y cómo invertir. Son varias razones de por qué es importante y después cómo hacemos nosotros y al final ya más concretamente cómo trabajamos con nuestros clientes. Ok, entonces, ¿por qué y cómo invertir? Vamos a pasar por estos temas. Ok, vamos a ir rápido aquí por los conceptos básicos, que es como brokers, mercados, índices, instrumentos financieros. Vamos a ir uno por uno en cada uno de estos. ¿Qué es un broker? Entonces el broker antes se tenía la acepción de que era una persona que llamaba y era el único punto de acceso, ¿ok? Entonces ahora el broker es a lo que se le dice el custodio, que en términos prácticos también como se reduce a una página web que tiene el custodio, y en esta página web se hace una cuenta de inversión, se llenan ciertos formularios, se da una prueba de domicilio, se llenan ciertos papeles de impuestos y entonces, una vez hecho eso, se tiene una cuenta dentro del broker. Entonces, para efectos prácticos, esto es que hay un banco que tiene una cuenta para ese broker y ese broker a uno le abre una subcuenta. ¿Ok? Nosotros usamos dos principalmente, pero hay muchos muy buenos, Alpaca y Schwab. Varias razones por qué estos dos. Por ejemplo, Alpaca tiene esto que dice aquí en la página de ellos, tiene el API, que es increíble para hacer soluciones. Nosotros lo hacemos para hacer soluciones para nuestros clientes, o sea, facilidades. Es como usamos el manejo del portafolio, como le quitamos todos los esfuerzos a nuestros clientes y después está Schwab. Schwab nos gusta por otras razones. Por ejemplo, tiene una tarjeta de débito que se puede usar en Costa Rica. Ambos son seguros en términos de la jurisdicción en la que están. Lo vamos a ver más adelante. Y son muy estables, muy grandes. ¿Ok? Entonces, Schwab es gigante. Alpaca no es tan grande, pero tiene un super API. Ambos están asegurados hasta $500,000 en las inversiones. Y repito, eso lo vamos a ver más adelante. Mercados y bolsas en Nasdaq, el NYSE, el SEXY, BOE. Estos son lugares a donde se transan todos los instrumentos financieros y están todo este mundo, ¿verdad? Todo esto que está pasando, trillones de dólares de un lado al otro, y el broker es el que da el acceso a uno poder ser parte o comprar y vender. El broker es como el intermediario a todos estos mercados y bolsas. ¿Qué cosas hay en estos mercados? Hay instrumentos financieros, hay muchos tipos de instrumentos financieros, acciones, bonos, ETFs, derivados, criptomonedas. En el que nos vamos a concentrar más va a ser en ETFs y también acciones. Ahorita vamos a explicar cómo funciona la dinámica entre estos dos. Y para capitales más grandes, a donde es más conveniente tener el interés sin impuestos, porque por ejemplo los dividendos pagan impuestos, pero el interés, el ingreso por interés de un bono no, es más conveniente para ciertos casos usar bonos. Ok, entonces, ¿qué es un índice? Un índice es una canasta, así lo vamos a entender. Es nada más una canasta donde se ponen varias empresas en esa canasta y se mide el comportamiento de la canasta. ¿Qué es lo que pasa? Es súper útil tener siempre un índice que está quitando y poniendo las 100 mejores, las 30 mejores, las 500 mejores, las 2000 más pequeñas, las 400 medianas. Hay muchos tipos de índices. Entonces lo conveniente de un índice es que después, por decir así, se le pueden poner dos botones de comprar y vender. Y eso es lo que es un ETF, poder comprar y vender un índice de manera sencilla. Es súper conveniente, un ETF es un gran invento de la tecnología financiera. Por sus siglas es Exchange Traded Fund. Es lo máximo, cobra muy poco. Es una buena inversión tener fondos indexados, también se le dice así. Y entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de ETFs. Entonces, los principales son SP 500, Nasdaq, Dow Jones, que son de los índices principales. Pero hay muchísimos ETFs. Hay de todo el mercado de Estados Unidos, de todo el mercado global menos Estados Unidos, de solo IMEA, de solo ciertas regiones, de solo tecnología, solo bonos, bonos mixtos, bonos corporativos, sectoriales, dividendos, de valor, espacio, satélite, robótica, automatización, muchos tipos de ETFs. Todo
lo que se quiera se puede poner en un ETF y que se trance. Entonces es como todo lo que es un fondo mutuo, pero con todas las facilidades de lo que es una acción. Solo se compra y se vende como si fuera una. Pero lo que está pasando es que entra la plata y se diversifica como si estuviera en las 500, en las 100, en todo lo que tenga dentro de la canasta. Es un instrumento muy conveniente. Ok, transferencia internacional muy importante porque para los que no están en Estados Unidos, esto es un- una cosa a considerar que hay que usar con cierta estrategia, ¿no? Porque las comisiones bancarias son de $65 aproximadamente por cada transferencia. Entonces uno es mejor si espera tener un monto alrededor de $5,000 para pasar la plata. Y después hay otras maneras de pasar plata con criptomonedas que es ligeramente más complicado, pero también se puede, dependiendo del broker. El broker que nosotros usamos, Alpaca, es de las cosas que nos gustan para que sea el principal broker de preferencia nuestro, es que se puede fondear con criptomonedas. Entonces da como otra oportunidad. Súper importante esto, seguridad de la jurisdicción. Estados Unidos, todos los depósitos están cubiertos. Esto es para los ahorrantes. Vamos a hacer la diferencia entre ahorrantes e inversores. Para los ahorrantes, cada, por ejemplo, certificado de depósito está cubierto hasta 250,000 por emisor. Y para los inversores está el SIPC. Entonces, para los ahorrantes es FDIC, para los inversores es SIPC y la gran diferencia es que el SIPC para los inversores es de $500,000. O sea, todo el monto que usted tenga ahí abajo de $500,000 va a estar cubierto en el caso improbable de que el broker quiebre. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con otras jurisdicciones como Islas Caimán, Islas de Guernsey, Islas de Man u otras offshore? Es que tienen jurisdicciones extremadamente laxas para que empresas lleguen y tengan muchos beneficios de toda esta, de toda una jurisdicción no tan robusta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante que cuando usted hace una inversión, no le sume el riesgo de la jurisdicción. Ok, si usted invierte en Nasdaq en Estados Unidos, es más segura la jurisdicción en Estados Unidos que usted invierte en el mismo Nasdaq en Islas Caimán a través de un servicio de inversiones que está ubicado en Islas Caimán, porque se va a regir por la jurisdicción de Islas Caimán. Entonces, si algo pasa, hay que ir ahí a lidiar con esa jurisdicción. Entonces, es un riesgo más que no hay por qué sumar si la jurisdicción y toda la protección de Estados Unidos es tan alta, tan buena. O sea, la diferencia entre el primero y segundo es mucha. Estados Unidos está excelentemente bien situado en términos de protección para los inversores. Ok, yo incluso ahí nombro algunos porque no me parece la verdad que den servicios y que estén situados en estas jurisdicciones y que además tienen contratos muy, muy abusivos con los clientes una vez que ya lo firman. Letra menuda muy, muy abusiva en mi opinión. Costa Rica cubre solo 6 millones para los ahorrantes. Estos son los famosos casos de CIFIN como servidores. Se cubren solo 6 millones y después se ve qué se hace. Y para los inversores está implícito, ¿verdad? No hay ningún tipo de cobertura. Ok, ¿por qué invertir? Razón número uno. El sistema de pensiones que tenemos fue ideado como en 1960. Fue primero en Alemania y está ideado en la pirámide poblacional. Una pirámide que siempre crece, ¿verdad? Cuando las familias tenían 7 hijos. Ese supuesto nada más no se da ahora y desde el 2000 ya se venía viendo que esto nada más no iba a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Banco Mundial empieza a emitir, a escribir artículos de reformas que se deberían hacer. Es la reforma que sigue Costa Rica después de poner distintos pilares porque se ve que el primer pilar no iba a funcionar, ¿verdad? Entonces pasamos de tener una pirámide a tener un ataúd. Irónicamente es la forma de un ataúd
porque nos estamos extinguiendo nada más masivamente y no es suficiente un fondo de pensión para asegurar una buena jubilación. Que entonces esta es una gran razón de por qué no de por qué no confiar en el sistema de pensiones y por qué invertir. Esta es una de las grandes razones por las cuales por qué invertir. Segunda razón, inflación. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a un concepto que es ligeramente abstracto. Ya la inflación de por sí es abstracta, pero es un paso más allá del valor adquisitivo. Porque uno no es rico de la plata que tiene, uno es rico de la capacidad de compra de la plata que tiene. ¿Ok? Entonces vamos a poner este gráfico aquí que es de $100 o 100 colones, ¿verdad? Como 100% de poder adquisitivo. Entonces estos 100 colones o $100 se empiezan a diluir, empiezan a perder fuerza en lo que pueden comprar. Entonces a través de la historia uno puede medir la inflación de los precios. Es todo un tema también la inflación, cómo se mide y tal. Y se ve que la economía en la que mejor le ha ido en el capitalismo, que es Estados Unidos, ha tenido una inflación bastante severa. Desde 1960 hasta hoy ha perdido menos 90,7%. Costa Rica ha perdido un menos 99,82%, bastante más abrupto. Por eso es que también es preferible tener los ahorros en una moneda fuerte o inversiones denominadas en esa moneda fuerte, que básicamente en dólares es lo más conveniente. Y si no tenemos este concepto de inflación y que se está reduciendo el valor adquisitivo de la plata sentada en el banco, entonces nos pueden ir como agarrando estas sorpresas de lo que va pasando con la capacidad de comprar de esa plata que está ahí sentada. Esto es un ejemplo, lo busqué en Costa Rica con cuánto se hacía un carrito de compras en 1960. Son aproximadamente 84 colones, todo un carrito de compras. Y hoy en día 84 colones es, no sé si un chicle, ¿verdad? Pero es muy abrupta la diferencia. La plata sentada está sufriendo esta reducción de lo que puede comprar. Hay muchas razones, es un tema grande, pero es bueno tenerlo muy mapeado, muy presente, que la inflación es radical, es muy, muy, muy fuerte y que está degradando el poder de compra de la plata que está sentada sufriendo nada más la inflación. Plata sentada o en muy bajos retornos. Ok, ahora vamos a pasar por distintas alternativas de inversión y ver distintos rendimientos históricos. Es una tabla con varias cosas. Podemos ver, por ejemplo, el efectivo, que el riesgo principal es la inflación. A corto plazo es seguro, pero a largo plazo es muy riesgoso. Certificados de depósito, eso es el rendimiento anual histórico en dólares. Es muy diferente en colones, ¿verdad? Porque, de nuevo, ahora sí tiene sentido decir que las tasas en colones son más altas precisamente porque la inflación es más alta. Entonces, por eso las tasas en dólares son más bajas, porque es una moneda más fuerte donde hay menos inflación. Entonces, todo esto aquí está en dólares. Hay riesgos principales de los certificados de depósito, que es, por ejemplo, la inflexibilidad, que son penalidades por retiro y plazos fijos, pero tiene un nivel de riesgo bajo. Después está todo lo que son pensiones voluntarias. Hay distintos tipos de fondos, A, B y C. Todo esto se puede buscar en internet. Estos son cosas locales de Costa Rica. Es lo de la segunda columna. Perdón, esta es la tercera columna. La segunda columna es el ROP y el FCL. Y la tercera columna son los fondos de pensión voluntaria. Y hay tres tipos. Por lo menos yo usé estos tres tipos que son los del BAC. El BAC es el único que tiene el tipo C y que tiene un poco más de retornos. Tiene menos historia también, entonces, o sea, desde que comenzó hasta ahora hay menos historia para ver los retornos de manera significativa, pero a esos retornos también hay que bajarles el porcentaje de comisión de administración, que es de 0,8 a 1,5, varía según fondo. Ok,
Y después está High Yield Savings Account, 4%. Esto es el ejemplo de Alpaca. Es otra de las grandes razones por la cual lo preferimos. Y es a la vista, está siempre disponible. Es cash sentado, pero a 4%. Y se capitaliza diariamente. Entonces es un 365 de 4% cada día. Y también está cubierto hasta $1 millón por los seguros que tiene Alpaca con respecto a esto. Ok, bonos del tesoro son de 3 al 5%, depende de la situación macroeconómica, en este caso es así. Y después hay cosas como participación en bienes raíces, que es un instrumento que nosotros usamos para diversificar con tasas fijas, que son tasas altas, pero hay que ceder en ciertas cosas. Por ejemplo, hay que tenerlo ahí mínimo 3 años, hay penalidad por retiro y es un bien raíz, es otra cosa que no es un instrumento financiero como un ETF. Esto sí es muy similar a un instrumento financiero en términos de que se da un retorno, pero literalmente es una participación en un bien raíz. No es per se un instrumento financiero. En fin, eso queda para después. Es nada más es una tasa que hace valer la pena la inflexibilidad, por ejemplo, que tiene el certificado de depósito. El certificado de depósito es como lo peor de los dos mundos. Es el bajo retorno por la inflexibilidad. En este, la inflexibilidad es como bien pagada. Que después están bonos corporativos, hay de todos los rangos, de todos los rendimientos. Aquí solo pongo de 3 a 7, ¿verdad? Que es como el investment grade, el grado de inversión de bonos corporativos, pero, ¿verdad? Bonos de Venezuela rinden muchísimo más, pero son más riesgosos. Y después están todo lo que son tasas variables, ¿ok? Todas estas son tasas variables. Entonces aquí también el riesgo de la variabilidad es compensado por el alto retorno que pueden tener históricamente. S&P 500 como del 8 al 9, Nasdaq del 12 al 16 y Bitcoin como 50, no es más que 50%, pero es súper variable. Entonces ahora vamos a concentrarnos en lo de las tasas variables, especialmente en las del mercado y especialmente en el S&P 500 y Nasdaq, y vamos a analizarlo de manera más profunda. Ok, este es un gráfico que dice mucho. Es la diferencia de invertir $10,000 desde 1999 hasta hoy en un CDP, en el S&P 500 y en Nasdaq, que es bastante abrupta la diferencia. Em, Aquí, por ejemplo, se ve que este sentimiento de seguridad de estar en el CDP, como decirlo, da frutos, ¿verdad? O la persona invertida ahí decía, vieron, había que ir a lo seguro. Pero planear un retiro, por ejemplo, solo usando CDPs es una muy mala inversión. Para cosas a corto, mediano plazo es más seguro, ¿verdad? Es la línea morada, azul. Y las acciones son la verde, que es Nasdaq, y la blanca, que es S&P 500, ¿ok? Entonces, los $10,000, solo una inversión de una sola vez, se convirtieron en 117,000 en Nasdaq y en 73,000 en el S&P 500. En el CDP se vuelven solo 20,000. Todo esto son tasas nominales. Aquí ahora vamos a introducir la inflación desde otro punto de vista para tenerlo en cuenta en los retornos. Es muy importante también medir los retornos de manera real. Aquí están de manera nominal. Ok, entonces tenemos las tres opciones de nuevo en una tabla y de manera nominal y de manera real. Vean qué intenso que es aplicar la inflación a los retornos. Básicamente, el CDP no ganó absolutamente nada, ganó $327 en esos 26 años. El SP 500 llega a 37,542 y Nasdaq 100 a 60,056. ¿Ok? Entonces, es bastante más el exceso de retorno sobre la inflación en estas tasas variables a largo plazo. Por la naturaleza del activo, lo más conveniente para ese tipo de activo de renta variable, que son S&P 500 y Nasdaq,
La inversión que más conviene para ese tipo de activo es la jubilación. Son plazos largos, precisamente porque en la variabilidad de la tasa en el largo plazo crece y crece muy agresivamente. Y además crece más agresivamente el Nasdaq que el SP 500 y en la relación riesgo-rendimiento vale más la pena Nasdaq que SP 500. Está más diversificado SP 500, pero también el crecimiento pasa más en la tecnología. Siempre la tecnología es lo que impulsa el límite de la humanidad. Entonces el crecimiento pasa más en tecnología. Por eso también es como muy de moda decir invertir en SP 500, pero en realidad vale más la pena en el largo plazo el Nasdaq 100.